¿Lo tienen? Salimos al aire en este momento. Que el Dios de los cielos derrame ricas y abundantes bendiciones en su vida en esta preciosa hora. Vamos a orar, que Dios nos enseñe a través de la palabra. Padre, te damos gracias por la oportunidad, la bendición que tú nos das de estar delante de ti. Pedimos ahora, Señor, que envíes tu buena palabra, que esta palabra pueda penetrar a lo más profundo de cada corazón, que tu presencia, Señor, nos enseñe, que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene en esta preciosa hora de una manera especial, de una manera poderosa, que tú te muevas sobrenaturalmente, Señor, en esta tarde a través de esta palabra. Bendice al que nos ve a través de la televisión, bendice al que los ve a través de las redes sociales, a los que están aquí en casa, Señor. Derrama bendición poderosa, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, que una unción magisterial venga, Señor, sobre mi vida en esta preciosa hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan un gloria a Dios fuerte, hermano? Hechos capítulo 4, versículo 1, dice la palabra: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Tenga la bondad de sentarse en esta preciosa hora. ¿Cuántos dan un gloria a Dios fuerte, hermano? En Hechos capítulo 3 hacíamos referencia, o habla la escritura sobre la sanidad que hubo en aquel hombre paralítico que se encontraba en la puerta del templo llamada La Hermosa, y que Pedro y Juan pasan, y cuando aquel hombre le dice: dame una limosna, Pedro y Juan le dicen: no tengo plata ni oro, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre, dice la escritura, que se levantó, sus piernas, sus tobillos fueron restaurados. Es decir, comienza un cambio de vida en la persona que estaba pidiendo una cosa. Él pensaba una cosa, pero Dios le dio realmente lo que necesitaba. ¿Cuántos damos un gloria a Dios fuerte? El hombre pedía una limosna, pero Dios no le dio una limosna, le dio la sanidad, le dio, hermano amado, su salvación. Este mismo hecho aparece, hermano, que fue una bendición para aquel hombre y para toda la ciudad. Pero este mismo hecho, en el capítulo 4 que hemos tomado hoy, lleva a Pedro y a Juan delante del concilio, porque, hermano, este mismo concilio, fue el mismo concilio, y mira qué curioso, fue el mismo concilio que en un momento determinado se reunieron para poder, hermano, atrapar a Jesús, volverse en contra de Jesús. Aparecen ahí, ya lo vamos a ver más adelante, los mismos personajes o los nombres de los mismos personajes, hermano, que se encargaron para hacer el complot en contra de Jesús. Es decir, siempre al lado religioso estará en contra de la verdad. Fíjese qué curioso, el día de ayer estaba viendo una película cristiana. Es más que todo, es una historia de un pastor que comienza una iglesia en Brasil, y fue grande la bendición que Dios le dio a ese hombre, que esa iglesia comenzó a crecer de una manera, hermano, muy especial, de una manera poderosa, muchas almas ganando. Había ganado este pastor
había ganado muchas almas predicando la escritura, predicando la palabra del Señor, hablando de Jesús, liberando gente, sanando gente. Es decir, había un movimiento de Dios muy especial. ¿Y qué sucedió? ¿Cuándo comienza la persecución? La persecución inicia cuando se dan cuenta la religión oficial que se estaban quedando, hermanos, sin adeptos, sin feligreses. Comenzaron a hablar con el gobierno para hacerle la guerra al pastor y meterlo preso. Es la misma artimaña que el enemigo usó con Jesús y es la misma artimaña que el enemigo utilizó con los apóstoles. Había dentro de el grupo de los grupos religiosos que habían en esa época, estaban los fariseos, los saduceos, y los saduceos no creían en la resurrección. Pero cuando los apóstoles, una de las cosas que los apóstoles predicaban era que Jesús había resucitado. Es decir, se sentían confrontados con la verdad. Los saduceos, los fariseos se sentían confrontados con la verdad. Cuando oían a Juan, cuando oían a Pedro hablar de que había resucitado, que Jesús había resucitado, iba en contra de sus enseñanzas. Así que se reunieron, hermano, se pusieron de acuerdo y metieron preso a los apóstoles. Aquí comienza la primera persecución de la iglesia. No crea que en su momento, hermano amado, cuando hablamos del Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, fue un momento glorioso. Hechos capítulo 3 fue un momento glorioso. Hechos capítulo 4, hermano, fue un momento glorioso, pero que también, hermano, se activa en la vida, hermano, de los apóstoles, algo que inicia la persecución de la iglesia. Esta fue la primera persecución que tuvo la iglesia. ¿Cuántos dan un gloria a Dios fuerte? Y esto es para enseñanza nuestra. Hay gente que cree que al estar en el evangelio nada malo puede acontecer a nuestro alrededor. Y yo quiero decirte algo, que uno debe de estar preparado para lo bueno y para lo malo. No sé si me estoy explicando. Para las cosas que son positivas y que nos hacen, hermanos, sonreír, pero también uno debe de estar en el evangelio cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Va a haber un momento que va a llegar un momento como de prueba, como de persecución para tu vida, pero eso no significa que tú tengas que renunciar, hermano, al camino del Señor. Es parte del crecimiento de la vida de un cristiano. A su nombre. Es parte del crecimiento de la vida de un hijo de Dios, hermano, estar en todo tiempo. El mismo apóstol Pablo decía: yo sé estar en las buenas, sé estar en abundancia, pero también sé estar en escasez. En otras palabras, uno tiene que seguir al Señor cuando hay salud y cuando uno está enfermo. ¿Me estoy explicando? A su nombre. Entonces, en Hechos capítulo 4, dice, sigamos con la lectura. Pedro y Juan son llevados al concilio. El versículo 3 dice: y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Verso 4: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Por qué lo meten preso? Una, porque hablaban de la resurrección. Dos, la otra situación, hermano, que les estaba haciendo estorbo es que estos hombres habían hecho un bien a una persona que se encontraba paralítica, a un mendigo, a una persona que siempre pedía limosna. Eso les estorbaba y no podían, hermano amado, tapar esa realidad. Y voy a decirle algo muy importante. Por eso que la iglesia de Jesucristo, hermano amado, cuando ha sido perseguida, el enemigo ha buscado la manera de poder detenerla. El enemigo ha buscado la manera de cortar el avance de la iglesia del Señor.
Pero cuando el enemigo persigue a la iglesia, cuando el enemigo oprime a la iglesia, pensando él que va a detener el avance, hermano amado, del evangelio, o el avance o el crecimiento de la obra, se equivoca, porque cuando había opresión, la gente más buscaba al Señor y había muchas personas más que aceptaban a Jesús como su Salvador personal. Este es el segundo mensaje que Pedro predica. Y aceptaron, dice, 5,000 personas a su nombre. Qué lindo sería una cosecha de esta, ¿verdad? 5,000 personas. Por eso que voy a decirte algo. Hay un canto que últimamente lo hemos estado cantando en la iglesia. Entre más el enemigo quiere oprimirte, más debemos de seguir adelante. Entre más el enemigo quiera quitarte, hermano amado, la bendición, tú debes de seguir, hermano, siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, y no pensar en retroceder jamás. Amén. Amén. Ahora aceptan 5,000 personas. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás. ¿Quién más estaba ahí? Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Les suena este Anás y Caifás? Es el mismo que se preocupó cuando Jesús estaba, hermano amado, en esta tierra. Verso 7. Y poniéndoles en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, mire qué interesante. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Mire qué interesante cómo estaba Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ahora, es importante, hermano, siempre pedir la llenura del Espíritu Santo. Constantemente, en nuestra oración, decirle al Espíritu Santo que nos llene. Tengan muy en cuenta este principio. La llenura, estaba lleno del Espíritu Santo, y cuando estaba lleno del Espíritu Santo, hermano, tuvo la autoridad para poder hablar palabras correctas en el momento que se necesitaba. Ahí se cumple algo interesante. ¿Se acuerda usted que Jesús, cuando Jesús les dice a sus discípulos que no se preocupen al momento de poder estar delante de la autoridad o delante de cualquier otra persona, porque el Espíritu Santo les iba a decir lo que tenían que hablar, Esto está en Marcos. Vamos a leer Marcos capítulo 13, versículo 11. Prácticamente Jesús les estaba advirtiendo de lo que iba a suceder. Y les estaba dando, hermano, una palabra de no preocuparse. Amén. Marcos 13:11, ¿lo tiene? Pero cuando os trajeran para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Lucas
capítulo 21, versículo 15. Prácticamente lo que Jesús les estaba diciendo en ese momento era una profecía. Les estaba diciendo que en el futuro, estábamos hablando de lo que Jesús estaba diciendo a sus apóstoles, a sus discípulos, antes de ser, hermano amado, entregado, antes de dar su vida. Habían pasado ya un par de tiempo, o faltaba todavía que pasara un tiempo en lo que Jesús iba a ser alzado al cielo y sus apóstoles o la iglesia iba a quedar aquí en esta tierra representando, hermano, a Jesús, haciendo lo que tenemos que hacer y haciendo lo que estamos haciendo hoy. Entonces también en Lucas 21:15 dice: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Entonces, voy a decirte lo mismo, no te preocupes. Si tú en un momento determinado está en tu corazón el predicar la palabra, el servirle a Dios, va a haber oposición. Y a la hora que hay oposición, no te preocupes ni piensas lo que tienes que decir. Solo deja que el Espíritu Santo te dé las palabras necesarias para poder hablar. Cuando uno habla, hermano, con el Espíritu Santo, van selladas con gracia, van con autoridad y vienen de parte de Dios. Amén. Pero cuando tú en lo humano pretendes salir bien, no vas a salir bien. Vas a salir bien cuando comiences a caminar guiado por el Espíritu Santo. Así que Pedro comenzó a decirles lo que ellos habían hecho. Versículo que nos quedamos. Versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca de los beneficios hechos a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está entre vuestra presencia sano. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Deténgase y quiero explicarle algo muy interesante aquí. Hay una religión que tiene a Pedro como que él es la piedra, ¿verdad? Cuando toman aquel versículo bíblico donde dice: tú eres Pedro y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Pero realmente no estaba hablando Jesús en ese momento de Pedro, estaba hablando de él, porque Jesús es la piedra, Jesús es la roca. ¿Me estoy explicando? Él es la piedra, él es la roca. La iglesia no puede estar, hermano amado, fundamentada en un hombre, porque el que vino a morir por la iglesia y por toda la humanidad se llama Jesucristo. A su nombre. A su nombre. Entonces no es Pedro. Entonces tampoco es Pedro el que fue el primer papa. Habían 12 apóstoles. ¿Me estoy explicando? Habían 12 apóstoles. No fue Pedro el primer papa, no fue el Pedro, hermano, no. Habían 12 apóstoles y los 12 apóstoles en un momento determinado tenían la misma autoridad. ¿Me explico? Entonces, un organismo, voy a decir, tan poderoso no puede estar, hermano, basado en un hombre, sino en Jesucristo. Amén. A su nombre. Ahora, más adelante en el versículo, por ejemplo, 12, en el versículo 12 está lo que en un momento determinado tenemos que aprender nosotros. Y la gente tiene que tener revelación en estas cosas.
Y en ningún otro hay, ¿qué dice? Salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguno. Y en ningún otro hay salvación. Está hablando, en Jesús está la salvación. Amén. Porque no podemos ser salvos a través de nada más, ni de nadie más, sino a través de Jesús. En ningún, hermano amado, debajo del cielo, bajo la tierra, no existe nadie que pueda dar la salvación. La salvación la da Jesucristo. Una iglesia no te puede dar la salvación. Un rótulo de iglesia no te puede dar la salvación. Un hombre no te puede dar la salvación. La salvación viene a través de Jesucristo. Amén. A su nombre. A su nombre. Entonces es importante que usted y yo manejemos este concepto. Cristo, Él es el que vino a morir por nosotros. No hay otro nombre bajo el cielo como podamos ser salvos sino a través de Él. Y aquí entro en algo muy importante. No necesitamos, quiero que él lo agarre esto por el lado correcto. La función que tuvo María fue una función muy importante. Una mujer valiente, una mujer atrevida en el buen sentido de la palabra, una mujer, hermano, que soportó la prueba. No era fácil lo que ella pasó, salir embarazada, que la gente hablara de ella, que cómo había, si tenía compromiso con José, cómo es que había salido embarazada. ¿Me estoy explicando? Corrió el riesgo que la mataran a pedradas, porque cuando se cometía una falta de esas, hermano, las mujeres las mataban a pedradas. O sea, la labor que ella hizo fue una labor muy importante. Por eso yo estoy en contra de los predicadores. No me gustan los predicadores que hablan mal de María. ¿Me estoy explicando? Ahora, esa fue la función de ella. ¿Cuál fue la función de ella? Que Jesús, hermano, naciera. Por eso que bien bonito dice, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Me estoy explicando. Lo dice la palabra. El libro de Lucas lo está diciendo. Pero su función llegó, hermano, nada más hasta que Jesús naciera. Ahora, a través de ella, ya no se puede hacer nada. Ella no nos puede dar salvación. Ella no nos puede sanar. Ella no puede garantizarnos nada. Ella hizo su función de haber traído a Jesús como su salvador personal, y el que tiene toda la potestad de sanar, de darnos la salvación, se llama Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Por eso que no necesitamos. ¿Se acuerda que hemos estado hablando sobre cómo poder, hermano, tener respuesta en nuestras oraciones? No tenemos que pedirle a otro santo, más que la palabra de Dios dice: cuando oren pidiéndole algo al Padre, pídanlo en el nombre de Jesús. ¿Me estoy explicando? Ahora, eso es lo importante. Un día alguien me puso un ejemplo. Y la verdad, hermano, es que en quien nosotros tenemos que confiar es en Jesús. Gloria a Dios por lo que ya hizo María. Gloria a Dios por lo que ya hicieron los apóstoles. Pero también gloria a Dios por lo que sigue haciendo Jesús en nuestras vidas. Amén. Amén. Versículo que nos quedamos. 13. Entonces viendo, mire qué interesante. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo
al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ahora, cuando la escritura habla y dice en el versículo 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, no es que se refería a que Pedro y Juan no supieran leer o no tuvieran un estudio, sino que lo que estaban queriendo decir es que no habían podido tener un maestro. ¿Me estoy explicando? Como la escuela de los saduceos, como la escuela de los fariseos, que era gente sin letra y del vulgo, pero reconocían que habían andado con Jesús. ¿Por qué reconocían que habían andado con Jesús? Entonces, viendo el denuedo, la facilidad, la forma como ellos, hermanos, se dirigían, la forma como ellos se conducían, la forma como ellos hablaban, la forma como ellos hacían las cosas, ellos sabían que Jesús actuaba de esa manera y reconocían que habían andado con Jesús por su forma de hablar, por su forma de actuar. Cuando te ven a ti, la gente te ve como que eres seguidor de Jesús o como que todavía sigues en el mundo. Buena pregunta. ¿Me estoy explicando? A su nombre. Capítulo 14. Versículo 14, perdón. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Versículo 16. Diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, versículo 17, sin embargo, para que no divulguen más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Miren lo que le pidieron los gobernantes: cállense, ya no hablen más de Jesús. Qué tremendo. ¿Qué contesta Pedro? Mas Pedro y Juan respondiéndole, versículo 19, juzgado. Si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Qué tremendo. Veo la convicción. Veo, hermanos, cómo Pedro y Juan ya no tenían retroceso alguno. Iban hacia adelante. Conocían al maestro. Habían tenido experiencias con Dios. Y ahora los amenazaban. El diablo va a buscar por muchas formas. Va a buscar la manera de callarte. Pero cuando tú, por causa del evangelio, hermano amado, por el amor a Dios, tú hablas lo que tienes que hablar. Una cosa es, voy a meterme a esto porque es importante. Una cosa es cuando uno habla la verdad. Y gloria a Dios que en un momento, por hablar la verdad, tú puedas ser vituperado, tú puedas ser perseguido, te puedan encarcelar, le vas a caer mal a mucha gente, gloria a Dios. Pero otra cosa es que cuando yo hablo la palabra también ofenda a la gente.
No sé si me explico. Entonces, por ahí en las redes sociales, por ejemplo, hay una persona, a lo mejor algunos de ustedes ya lo han visto, que predica, dice algunas cosas ciertas, pero insulta, le dice a las mujeres que son prostitutas, le dice a los pastores que son unos perros, tratan mal a la gente. Entonces, si algo sucediera en la vida de este hombre, no le va a suceder algo por predicar la palabra, porque la palabra no es para ofender a la gente o insultar a las personas. Algunos se pueden sentir ofendidos cuando se hable la verdad, pero una cosa es hablar la verdad de lo que dice la palabra y otra cosa es insultar a la gente. Entonces Dios no lo manda a usted a insultar a nadie. ¿Me estoy explicando? Dios no le manda a decirle animalito a la gente. Dios no le manda a decirle ninguna palabra grosera a las personas. Hay que señalar el pecado. El pecado es pecado. Las faltas son faltas. Pero sin ofender. Amén. La palabra de Dios no es para contiendar. La palabra de Dios es buenas noticias. Amén. A su nombre. A su nombre. Entonces Pedro le dice: juzguen ustedes. ¿Qué es más importante? Se lo voy a parafrasear de esta manera. Juzguen. ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Es importante obedecer a Dios. Amén. Entonces, aferrémonos nosotros del mismo pensamiento. Lo más importante es obedecer a Dios. Y a veces esta palabra se puede confundir y es decir, bueno, yo tengo que obedecer a Dios y yo voy a hacer lo que me dé la gana. No, tú tienes que aprender a sujetarte a autoridad, porque Dios ha puesto autoridades, y no porque tú quieras hacer algo, un capricho tuyo que tú quieras y tu autoridad te dice no, ahí no puedes aplicar esa palabra, decir entonces voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. No, recuerda que aquí estaban queriendo oponerse a la predicación del evangelio. Cada cosa debe de estar en su lugar. Amén. Amén. Entonces, uno tiene que aprender, hermano. Ahí es donde entra mucho la dependencia del Espíritu Santo. Amén. Versículo 20, ¿a dónde estaba la clave de lo que el versículo 19, cuando Pedro dice no juzguen? No puedo dejar de decir. ¿Por qué? Porque ellos dicen en el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. ¿Y qué era lo que habían visto y habían oído? Habían visto a Jesús que había muerto y lo habían visto resucitado. Habían tenido esa experiencia con él. Habían tenido, hermano amado, algo especial, experiencias con Dios. Voy a decirte algo, y yo sé que muchas veces te lo he dicho. Un hombre de Dios, una mujer de Dios que tenga experiencias con Dios difícilmente retrocede. ¿Me estoy explicando? Y ahí es donde uno se parece. No puedo dejar de decir lo que he visto. No puedo dejar de decir lo que he oído. Pero ese tiempo la iglesia tenía que decir. Ahora la iglesia muy pocas veces tiene mucho que decir. Nos callamos. Hay milagros en nuestra vida y no testificamos por, ay, me da pena. El domingo presentamos una familia aquí que oramos. Yo creí que se iban a ir mojados, pero después me testificaron y me dijeron, mire pastor, en las peticiones que pusimos en el altar,
pusimos que nos salieran los papeles y nos salieron. Vamos, ahora vamos legal. ¿Me estoy explicando? Y pusieron las peticiones en el altar. Entonces esas cosas hay que hablarlas. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? No te quedes callado. ¿Me estoy explicando? Amén. Amén. Entonces no calles. No puedes dejar de decir lo que has visto y has oído. Amén. Gloria a Dios por esa familia. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre a quien habían hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Imagínese usted 40 años estar en un lugar pidiendo limosna y nadie haga nada. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios fuerte hoy? Ahora, cuando lo sueltan, van a dar el reporte los apóstoles. Juan y Pedro se van donde estaban los demás apóstoles a darle el reporte, versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, se pusieron a temblar porque tenían miedo. ¿Para qué no dice así? Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sabe qué hicieron? Glorificaron a Dios. Ahí ellos pudieron entender algo interesante. Dios era el creador de todas las cosas. En otras palabras, unánimemente pudieron decirlo de esta manera: Señor, no nos vamos a quedar callados por las amenazas que ellos pueden estar diciendo, porque nos hemos dado cuenta que tú eres el creador de todas las cosas. Ese es tener un entendimiento cuando oramos al Señor y lo adoramos por lo que Él es. Hermano, estamos confesando que Él es el Dios todopoderoso y que tu alma, tu cuerpo y tu espíritu se puedan dar cuenta que tú no eres cualquier cosa en el buen sentido de la palabra, que tú tienes un Dios todopoderoso que está al lado tuyo. A su nombre. Por eso no es solamente de orar, sino que venga la revelación de quién es tu Dios. Dígale al que está a los suyos: tú tienes el Dios que hizo todas las cosas. Entonces, si Él es el Dios que hizo todas las cosas, ¿cómo no va a ser ese milagro que tú necesitas? No sé si me estoy explicando. Si tú eres hijo de ese Dios todopoderoso, ¿de qué te preocupas? Yo no estoy diciendo que no van a haber situaciones difíciles o persecuciones, pero tiene que haber paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el Dios todopoderoso está con nosotros y Él permite todas las cosas que pasan a nuestro alrededor, nos guste a nosotros o no nos guste. A su nombre. Versículo 25. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo. Ellos estaban orando, dándose ánimo prácticamente, diciendo: esto era lo que dijo David, que la gente se iba a amontonar, que iba a haber persecución. No les asustaba.
La iglesia del principio no les asustaban las pruebas. La iglesia del principio no les asustaban las amenazas. Amén. A nosotros por allá en Japón son las inundaciones y ya estamos temblando aquí. Aleluya. Confiemos en Dios, hermano. Dígale al que está a lo suyo, aprendamos a confiar en Dios. Mire la posición. Vamos a pasarnos al versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Está hablando de los acontecimientos que Jesús pasó y de lo que se estaba dando acerca de la persecución con ellos. Pero en el versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Miren lo que pidieron. ¿Qué hubiéramos pedido nosotros? Señor, quémalos, apártalos, o te los mando o te los llevas. Ellos no, sabían que había oposición, pero en medio de la oposición comenzaron a pedirle al Señor: danos denuedo para hablar la palabra. ¿Me estoy explicando? A su nombre. Leámoslo nuevamente, versículo que le dije, 28. El 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Versículo 30, miren lo que sucede. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Estaban pidiendo, recuerde que aquí estaban orando, estaban pidiendo, ¿qué estaban pidiendo? Sanidades, señales y prodigios. En otras palabras, que venga tu reino, que en esta casa hayan señales, milagros y prodigios. Amén. Que hayan milagros, señales y prodigios. Eso estaba pidiendo la iglesia. En eso se mantenían. ¿En qué más pedían? Señor, danos de nuevo, danos la libertad, la facilidad, el poder, Señor, la potestad, para que cuando hable tu palabra, la hable con autoridad. Y cuando estoy hablando de hablar con autoridad, no estoy hablando de hablar con gritos, estoy hablando de ir sellada con el Espíritu Santo. Amén. A su nombre. Pero sucedió algo bien interesante, capítulo 31. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados, miren lo que pasó. Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire qué interesante. Todos, recuerde, Hechos, comienza la iglesia, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Algo sucedió poderoso ahí en el aposento alto. Pero aquí en este capítulo 4, después de haber orado, la tierra tembló, hermano amado, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y se les dio la habilidad de poder hablar la palabra con autoridad a todos. A su nombre. A su nombre. Eso es lo que la iglesia necesita. Levante su mano derecha y diga conmigo: Señor, haz milagros, sanidades, prodigios, pero lléname de tu Espíritu Santo y úsame con bendición de la palabra de Dios, poder ser de bendición a otros. La iglesia necesita decirle: Señor, dame gracia para predicar tu palabra. Amén. Amén. Dame gracia para predicar tu palabra. Entonces, hermanos, Dios es bueno.
fueron llenos del Espíritu Santo. Esa unción que fue derramada en ese lugar, hermano, llevó a la iglesia del principio, a la iglesia del primer siglo, a un nivel de gloria. Porque para hacer la obra de Dios se necesita la presencia de Dios. ¿Me estoy explicando? Hay que prepararse, sí hay que prepararse. Pero también necesitamos buscar a Dios en oración. Buscar y pedirle a Dios, hermano, que Él nos llene de su Espíritu Santo. Muchas cosas se pueden hacer con habilidades humanas, pero la obra de Dios debe de hacerse, hermano, con la llenura del Espíritu Santo. Nadie podrá hacer algo, hermano amado, sin la llenura del Espíritu Santo. La gente, por eso mucha gente se equivoca y dice, dice la gente, qué bien le va al pastor, mira cómo viste el pastor, mira lo que tiene el pastor. Dice, ¿por qué no pones una iglesia vos? Porque no es lo mismo. No es solo de poner una iglesia. Mucha gente quiere y pone iglesia, hermano, porque pueden tener la capacidad económica para poder poner una iglesia, pero no significa que haya un llamado de Dios. Esto es diferente. ¿Me estoy explicando? Versículo 32, ya vamos a terminar. Versículo 32. Y la multitud ya no eran 120, ni como 120, ni 3,000. Recuerden, más 120, más 3,000, más 5,000, ¿cuántos eran ya? Sin contar las mujeres. ¿Me explico? Y por lo general siempre en un lugar hay más mujeres que hombres. Mire aquí, hay más mujeres que hombres. ¿Cuántas mujeres? Entonces algunos teólogos dicen, hermano, que esa vez que aceptaron 5,000 personas pudieron haber sido 10,000, con todo y niños y niñas. Ya era una multitud. Entonces, en el versículo 32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Levante su mano derecha y diga, Señor, dame abundante gracia. Aleluya. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Una iglesia que tenía todo en común. Era una gran multitud, pero todos sabían para dónde iban. Nadie jalaba por un lado ni nadie jalaba por otro. Todos tenían la misma visión. Eso es lo más importante en una iglesia, que todos caminemos bajo el mismo rumbo, que todos trabajemos bajo la misma visión. En un lugar donde hay dos visiones diferentes, ahí hay división. Eso era lo que le dio a la iglesia del principio la victoria. Hermano, tengamos la visión de ganar almas. Ganemos almas para Cristo. Testifiquemos. Oremos todos. Metas en 30-30. Estoy explicando. Metas en 30-30. No podemos estar sin orar. Amén. No podemos estar sin orar. Parte de la victoria de la iglesia del principio es que era una iglesia que oraba. Entonces, ¿qué pasa?
En este tiempo hacemos proyectos o se dice vamos a hacer esto. No es ni de pedir ni de dar. Solamente es de sujetarse. Y decimos vamos a hacer este proyecto de oración. Muchas veces, ojalá que me equivoque, pero de 100 personas, 20 lo hacen y 80 brillan por su ausencia. Y dicen, yo tengo mi forma de hacerlo. Yo lo voy a hacer como yo digo. Entonces uno de pastor dice, con solo que ore, hermano. No, oremos. Hágalo. Para poder pasar al siguiente nivel que necesitamos o al otro punto donde necesitamos llegar, se necesita que toda la iglesia ore. Me están escuchando los diáconos, ¿verdad? Y las diaconisas y los ministros de alabanza. Necesitamos orar. Ese va a dar la victoria a la iglesia. Póngase de pie, por favor. Si podemos hablar de 3 cosas hoy importantes. Los persiguieron, pero a pesar de la persecución, no dejaron de predicar el evangelio. Amén. No dejaron de predicar el evangelio. 2. Otro punto importante en este capítulo 4. 2. En ningún otro hay salvación. Solamente en Jesús. Amén. 3. La importancia de orar. Que hayan milagros. Que hayan, hermano, prodigios. Pero sobre todo, que Dios nos llene de su Espíritu Santo y nos dé el denuedo de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que les predique? Entonces, ¿quiénes son los portadores de las buenas noticias? Ustedes y yo. Todos. Todos. Punto importante. Recuerde, Pedro, Juan, no habían ido a un instituto bíblico, pero se les notaba cómo hablaban con denuedo la palabra de Dios. Porque habían andado con el maestro. Conéctate a Dios. Amén. 5, si podemos poner 5. Todas las cosas lo tenían en común. Hermano, ayude a otro y también déjese ayudar. Ese es el evangelio. Si usted sabe de un hermano que tiene una necesidad, vaya y trate de ayudarle en algo. Y viceversa, porque ese es el evangelio. No, aquí no es que cada quien que rece por su santo, no. Aquí es que todos debemos de estar en la misma sintonía. Levante su mano en esta preciosa hora. Padre, gracias te damos en esta preciosa y bendecida hora. Te pedimos, Señor, que obres de una manera muy especial. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a crecer, a aprender más de ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre de una manera muy especial. Ahora, Señor, así como la iglesia del principio pidió, Padre amado, que tú los llenaras de ese poder, de esa presencia del Espíritu Santo, que tú los llenaras de su gracia y que tú los llenaras, Señor, del denuedo para hablar la palabra de Dios. Ahora yo te pido, Señor, que mandes tu presencia, tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y que venga ese denuedo, Padre amado, que tú le diste a la iglesia del principio, para que ellos puedan hablar de tus maravillas y podamos ganar almas, Señor. Padre, podamos ganar almas para tu gloria y para tu honra.
llénanos. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia. Levante su mano en esta preciosa hora y dígale: Espíritu Santo, lléname de ti. Dame la habilidad para predicar tu palabra. Dame la habilidad para ganar almas. Dame la habilidad, Señor, para hacer tu obra con todo mi corazón. Que nada ni nadie me haga retroceder. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya, 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 aleluya. Ven y llena esta casa con tu gloria, 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 gloria. Esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta hoy tu gloria, oh Señor. Gracias, Espíritu Santo. Llena tus hijos de tu presencia. Que venga un terremoto espiritual dentro de nosotros y sacuda, Señor, todo lo que no es correcto dentro de nosotros. Y que tu presencia venga y nos llene y nos limpie de una manera especial. Y que nos des esa habilidad de poder hablar tu palabra con denuedo, Señor. Que venga tu reino. Danos la habilidad de predicar tu palabra con denuedo. Que cuando testificamos de ti, sea tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Así como estuvo con Pedro cuando habló delante de aquel concilio, así llénanos de tu Espíritu Santo cuando hablemos a cada persona. Nos ponemos de acuerdo contigo, Señor, porque también nosotros, si tú quieres que esta casa se llene, también nosotros queremos que esta casa se llene. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Salimos fuera del aire en este momento. Dios les bendiga a todos. Vamos, tenemos unos niños que van a pagar